Estamos esta mañana en el estudio con Julia Álvarez y Casa. Julia es abogada y bueno, pues forma parte de este colectivo que ha dado pues batallas jurídicas muy importantes que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al maíz transgénico y todo lo que involucra pues este tema en materia de comercialización, en materia de cultivo. Ahora mismo México está en una situación compleja en el marco del TEMEC, con motivo precisamente de la queja de Estados Unidos y de Canadá, que ha llegado ya a panel arbitral. Vamos a ver qué resuelve el panel arbitral. Y bueno, las decisiones gubernamentales para la prohibición precisamente de este tipo de maíz están ahí, y México está defendiendo como gobierno su postura al respecto en el panel arbitral, al final de cuentas en el TEMEC. Y está por otro lado lo que las organizaciones y los que han formado parte precisamente de este colectivo que bueno se ha dado en llamar genéricamente sin maíz no hay país, y una campaña muy amplia al respecto del tema. Y bueno, pues estamos hablando de resoluciones judiciales de esta demanda colectiva del maíz, y que hoy va a tener una resolución importante, de la cual le pido a Julia Álvarez y Casa, abogada de este equipo jurídico, que nos cuente pues en dónde estamos parados, cuál es la circunstancia y qué es lo que se va a resolver. Bienvenida, Julia, gracias por estar aquí. Hola, Carmen, muchísimas gracias por el espacio. Pues te cuento, estamos muy preocupados realmente. Porque... Te propongo una cosa, además de hablar de la procuración. Venimos de un decreto, venimos de una resolución de 2020. Sí. Ese es el punto de arranque más cercano que tenemos para hablar de lo que vas a hablar hoy. Exactamente. ¿Por qué nos cuentas de este 2020? Sí, bueno, el 31 de diciembre del 2020 se publicó un decreto en términos que regulaba, un decreto presidencial que regula, entre otras cosas, temas relacionados con el glifosato y el maíz transgénico. Fue un decreto pues sin precedentes, nunca se había dicho de forma tan contundente y se había explicitado de forma tan contundente desde el Ejecutivo Federal, y se habían tomado medidas así de, digamos, de fuertes en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces las empresas pues han impugnado y han interpuesto, las agroempresas de la agroindustria me refiero, que tienen mucho interés en que entre el maíz transgénico en México, y los agroquímicos asociados a este cultivo, como por ejemplo el glifosato, entre otros, tienen mucho interés porque encuentran aquí en México pues un nicho comercial muy importante. En realidad lo que hay detrás son intereses comerciales súper poderosos, bueno, para que en México finalmente entre el maíz transgénico. Entonces, lo que sucede es, tenemos un decreto del 31 de diciembre del 2020, y a partir de ahí tenemos una cascada de impugnaciones para ese decreto, ¿no? Entonces, bueno, entre otros amparos, algunos han ¿Empresas nacionales y transnacionales las que impugnan? Sí, son empresas, generalmente es un pool de empresas internacionales las que impugnan, y son ellas las que controlan además el mercado de la agroindustria a nivel internacional. Son empresas transnacionales que controlan, por decirlo de manera muy clara, el hambre en el mundo. Así es, ¿no? Y administran también el hambre en el mundo, eso es lo grave. Entonces, bueno, ellas, entre otras, impugnaron. Hay muchos amparos que no han prosperado, algunos han sobreseído, etcétera. Pero bueno, hay uno de ellos, el cual nos tiene hoy aquí reunidos, es de la empresa Monsanto, que finalmente prospera. El juez sexto de distrito en materia administrativa, le da la razón. Y bueno, el gobierno, que son las autoridades responsables, digamos, de este decreto, en sus diferentes secretarías, interponen un recurso de revisión. Y lo grave es que todo esto sucede mientras que nosotros, como colectividad actora certificada en la acción colectiva contra el maíz por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, la Suprema Corte, el máximo órgano de este país en materia judicialmente hablando, ya nos dio este carácter de colectividad certificada. Ahora, sí, demostrar el interés jurídico, digámoslo así. Claro, exactamente. Entonces, por lo tanto, tenemos interés jurídico en conocer de esta litis que trata sobre el maíz, y nosotros desde un inicio, desde que tuvimos conocimiento de que se iba a resolver este tema, que compete, por supuesto, al maíz transgénico en relación con el glifosato, porque tienen una relación indisoluble. O sea, no podemos hablar de maíz transgénico sin glifosato y viceversa. Entonces, desde que nosotros tenemos conocimiento,
desde el 2021, es decir, no es algo de ahorita, desde el año 2021, nosotros solicitamos ser terceros interesados, que es una figura que prevé la ley de amparo, ¿no? Entonces nosotros solicitamos ser terceros interesados, sin embargo, nos dice el juzgado sexto de distrito en ese momento, no tienen derecho a ser terceros interesados. Dicho de otra manera, lo que nos estaban diciendo es, ustedes no tienen derecho a ser escuchados, no tienen derecho a aportar elementos de prueba, no tienen derecho a aportar argumentos sobre un tema que ya teníamos reconocida nuestra competencia para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí interpusimos una queja. La queja también fue desestimada y hoy nos enteramos, porque además es una lista de sesión pública y el proyecto de resolución del amparo en revisión también es público. Hoy nos enteramos que pese a lo que nos habían dicho durante estos 2 años de que no iban a resolver sobre maíz transgénico y que por eso nosotros no teníamos interés jurídico en la materia, porque no era una litis que nos competía, hoy lo que conocemos por el proyecto que es público es que sí van a resolver sobre maíz transgénico. Entonces, el llamado es, no pueden resolver sobre el maíz transgénico sin habernos llamado a juicio y sin habernos emplazado y sin habernos reconocido el carácter de terceros interesados. Por lo tanto, lo que hoy solicitamos es que pues este proyecto, bueno, falta que se vote, ¿no? Es un tribunal colegiado integrado por 3 magistrados. Hay que ver cómo se va a resolver hoy a lo largo del día, en unos minutos, en unas horas se va a llevar a cabo la sesión. Hay que ver de qué manera lo van a resolver. Pero, bueno, no es posible que estos 3 magistrados resuelvan sin que nosotros como colectividad del maíz, que además representamos, y eso está dicho por la Suprema Corte, representamos a todas y todos los mexicanos. Es decir, no solo somos una colectividad que representa a un grupo que interpone esta acción colectiva desde el 2013, sino que nosotros ya tenemos certificado en la acción colectiva contra el maíz transgénico por la Suprema Corte este carácter de representación nacional de todas y todos los consumidores mexicanos, ¿no? Entonces, de ese nivel, la gravedad de que hoy se quiera resolver un tema que nos atañe, un tema que es sobre el maíz transgénico, que además hay una contradicción de criterios, porque por un lado, el juez sexto de distrito en materia administrativa nos dice con nuestra queja, no vamos a resolver sobre maíz, no se preocupen, háganse un lado, y hoy por otro lado, el proyecto de sentencia que vemos del magistrado Ricardo Gallardo Vara, dice, que es el magistrado ponente, dice, ¿qué creen? Sí vamos a resolver sobre maíz transgénico. Entonces, incluso hay una contradicción de criterios entre ellos, entre el mismo Poder Judicial, ¿no? Distintos órganos, pero bueno, ahí está. Van a resolver entonces sobre el maíz transgénico, y esta resolución que toma este tribunal, que va a tomar este colegiado del Tribunal Administrativo, ¿va en el sentido de darle la razón a Monsanto? Sí. ¿Y cuál es el planteamiento que hace Monsanto? ¿Es un recurso legal en contra del decreto de 2020 específicamente? Sí, así es, Carmen. Es un amparo que interponen, entre otras empresas, Monsanto, y en efecto lo que intenta hacer es dejar sin efectos, bueno, y además generar una discusión pública en donde Monsanto intenta pues desestimar todas las implicaciones en términos de salud y en términos de medio ambiente que tiene y que podría tener el uso de glifosato y el maíz transgénico en nuestro país, ¿no? Entonces, pues es muy peligroso, porque lo que dice el proyecto de sentencia del magistrado, que hoy se va a votar, repito, es que el decreto no supera el estándar de razonabilidad, así lo dice, en tanto que no justifica adecuadamente la necesidad de medidas que pretenden adoptar en relación al uso de maíz transgénico y glifosato. Y lo que hace es que enumera una serie de, digamos, de pruebas, de argumentos, de algunos estudios, etcétera, y desestima todos los más de 250 estudios que ha aportado el CONACYT, entre otros órganos facultados para hacerlo, y además, bueno, que nosotros también hemos aportado en el juicio, y ni siquiera los estima, ¿no? Entonces, es con una clara tendencia solo a estimar y a valorar las pruebas que solamente aporta la agroindustria y los argumentos que solamente, al grado, Carmen, de que desestima lo que dice la OMS, que es el órgano internacional facultado para hablar en materia de derecho a la salud, y específicamente la IARC, que es el instituto encargado de ver todos los temas relacionados con el cáncer, donde dice que el glifosato es un posible cancerígeno. Desestima, incluso a ese nivel llega el proyecto del magistrado Ricardo Gallardo Vara. Ese tribunal colegiado, si va a resolver sobre el tema de
el decreto 2020, al final de cuentas, si eso es lo que está en el corazón de la resolución, tendría que hacer valer para su resolución lo que la Corte misma ha resuelto respecto al tema del maíz transgénico, que ha frenado por 10 años su cultivo, su comercialización. Claro, sí. Es muy importante que lo traigas a colación. En efecto, la colectividad es parte, es promovente, es actora de una acción colectiva que lleva más de 10 años litigando y frenando la siembra de maíz transgénico en México, y lo ha logrado favorablemente. Y el 13 de octubre del 2021, dentro de esta acción colectiva, la medida cautelar llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la primera sala falló a favor de la colectividad y dijo, en efecto, tenemos que seguir sosteniendo la medida para que no se pueda sembrar maíz transgénico en México, ¿no? Para que no se puedan liberar permisos de siembra. Así es como técnicamente se dice. Liberar permisos de siembra. Así es como técnicamente se dice. Entonces la Suprema Corte, como tú dices, en efecto, ya falló, ya lo dijo. Entonces hoy, contrariamente a un fallo del máximo tribunal de este país, un tribunal colegiado pretende pues desestimar esto que ya dijo la Suprema Corte, entre otras cosas. Un magistrado todavía, porque no sabemos qué van a notar los otros dos. Sí, es verdad. Todavía un magistrado, Ricardo Gallardo Vara, pretende poner a votación un proyecto donde desestima, entre otras cosas, también lo que ya dijo nuestro propio órgano máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, bueno, todavía estamos a buen momento. Es un llamado a que los otros dos magistrados, que es el magistrado Claude André Trompetit y el magistrado Patricio González Loyola Pérez, observen esto que estamos nosotros apuntando con mucha preocupación, porque realmente en sus manos está pues un tema de interés nacional, y en sus manos está la decisión de poner por encima el interés de las transnacionales, el interés privado, el interés de la agroindustria que busca lucrar con el hambre y con el campo en México, o poner por encima de eso el interés nacional público, sobre todo en un país como México, que es centro de origen y diversificación constante del maíz, y que el maíz es la base de nuestra alimentación, de nuestra cultura. O sea, a ese grado es el nivel de importancia que tiene la resolución de hoy. Así que bueno, hacemos un llamado, y en específicamente por parte de la colectividad del maíz, de derecho que tenemos reconocido, como repito, y certificado en el juicio de acción colectiva, hacemos un llamado a que no pueden resolver sin que nosotros seamos parte de esta litis, y que tengamos derecho nosotros de audiencia, y que tengamos derecho de defensa, y que tengamos derecho a aportar elementos probatorios y argumentos que estamos seguros que pueden desestimar lo que hoy están poniendo a consideración. En caso de que no se ha atendido este llamado tan específico que están haciendo ustedes con esta calidad reconocida por la Corte para hablar del tema de esta manera, ¿qué efectos tendría una aprobación positiva por parte de los magistrados de este proyecto ahora conocido públicamente? Sí, nosotros desde la colectividad lo que estamos solicitando es que se reponga el procedimiento. Eso es lo que estamos pidiendo. Sí, pero prefiero, si no les hacen caso. Sí. Si los magistrados dicen nosotros seguimos de largo, la sesión está convocada, vamos a votar lo que se ha listado, supongamos que eso ocurre, ¿qué consecuencia tendría para efecto? Entiendo que va a ser impugnado, etcétera, pero ¿qué consecuencia tendría en la práctica? Sí. Bueno, primero se dejaría un precedente fatal, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, como tú bien lo decías al inicio, ¿no? Que estamos en esta controversia internacional con el TEMEC, y todo lo que nos atañe, que se está resolviendo en torno al glifosato y el maíz transgénico, tiene repercusiones en la discusión, no solo nacional, sino internacional, que se está dando, ¿no? Entonces, primero, pues se generaría Se juega mucho México ahí. Se juega muchísimo México. En ese panel arbitral estamos muy inquietos con lo que puede estar ahí. Sí, totalmente, se está jugando muchísimo. Entonces, en ese contexto se estaría generando un precedente fatal para abonar a esta controversia internacional que estamos disputando con Estados Unidos. Después, bueno, el decreto sí surgió efectos, ¿no? Sí tuvo efectos en términos de importación de glifosato. O sea, ¿cuál es la intención de la agroindustria? La intención de la agroindustria es importar glifosato a gran escala, sin ningún control desmedidamente, y contaminar todo México, nuestra salud, el medio ambiente, etcétera. Entonces, en términos de que sí surgió efectos, pues eso tendría una repercusión en términos de las importaciones que se hicieron en el marco, o sea, las importaciones que pretenden hacerlas o que pretendieron hacer las empresas
en el marco en el cual el decreto tenía vigencia, ¿no? Entonces, digamos que todas esas importaciones que se hicieron en ese periodo de tiempo serían legales, por decirlo de otra forma, ¿no? Y por otro lado, pues es el especial interés que tienen las empresas y reitero el tema de generar antecedentes que abonen a toda la discusión que se está dando, no solo con el tema que ya decíamos ahora, sino en la propia acción colectiva de la cual nosotros somos parte, que estamos llegando, que ya tuvimos la resolución de primera instancia el 29 de septiembre de este año y ahora estamos por llegar a una segunda instancia, ¿no? Es decir, estamos en el momento de apelación, entonces también ahí tendría una repercusión, importante en términos de antecedente y en términos de antecedentes y precedentes para la discusión que se está llevando a cabo hoy en día y la disputa que se está llevando a cabo hoy en día. Entonces es por eso que es tan importante. Bueno, hay que decirlo, también hay un decreto del 14 de febrero del 2023 que está vigente, que es ahora el que se está llevando en controversia con el panel internacional, pero bueno, ese decreto sigue vigente y hay que decirlo que aunque hoy el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa falle, ojalá que no, pero a favor de este proyecto de resolución que está proponiendo el magistrado ponente, a pesar de que eso, pues todavía no se puede ni sembrar maíz transgénico en México, hay una serie de candados que no es posible que las empresas a partir de hoy, digamos, con base en esta resolución, supongamos, puedan hacer, ¿no? Pues, pero de cualquier manera es muy relevante la resolución. Es muy relevante, sí, es muy relevante y es muy preocupante para nosotros que se esté llevando a cabo esta discusión, que más allá, digamos, de los efectos que pueda tener, es relevante en tanto que para las empresas está siendo relevante, ¿no? Y si las empresas están siendo parte de esta discusión y un tribunal está por resolver en materia de maíz transgénico un tema importante, en tanto que esa discusión se está dando, pues nosotros tenemos que ser parte, ¿no? O sea, nada más por eso, digamos, es importante que la colectividad del maíz, que representa a todos y todas las mexicanos, forme parte de esa discusión. Pues Julia Álvarez y Casa, abogada, gracias por estar aquí. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. ¿Es factible legalmente que se posponga una sesión como esta ya programada? Sí, es factible. Ante esta petición de no queremos que voten hasta que no nos escuchen. Exactamente. Es factible que se posponga, no tiene ningún problema, simplemente la enlistan en la siguiente día de sesiones, etcétera. Se puede hacer, ese es el llamado a que revisen, repito, al magistrado ponente Ricardo Gallardo Vara y a su secretario proyectista, que fue Eric Castro Salas, que fue el que realizó este proyecto que hoy conocemos porque es de conocimiento público, y a los dos otros magistrados que integran este tribunal, que se llaman José Patricio González Loyola Pérez y Jean-Claude André Trompetit. Entonces el llamado es a estos tres magistrados que si no conocen todavía el fondo del asunto, porque entiendo que esto recaía en las manos del magistrado ponente, hay un llamado de atención grave a que escuchen la voz de la colectividad, a que escuchen y que nos den derecho a audiencia y que nos den derecho a defendernos y que nos den derecho a aportar elementos probatorios y que nos den derecho a argumentar y que con base en que nos escuchen puedan resolver posteriormente, ¿no? Pero sin dejarnos fuera de la discusión. Como además no es nada, digamos, extralegal lo que estamos pidiendo. O sea, este carácter se reconoce en la ley de amparo y tenemos el carácter de terceros interesados. Entonces es por eso que tienen todos los elementos para reconocernos esta calidad y además lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, involucrarnos en esta discusión de interés nacional y de interés público. Pues ahí está el llamado específico a los tres magistrados. Esperemos que escuchen este mensaje para que, bueno, pues se resuelvan de la manera más apropiada posible para efectos prácticos. Y bueno, pues de lo que se trata es de que tengamos resoluciones judiciales, en este caso en el Tribunal Administrativo, que contemplen la amplia gama de argumentaciones que existen en relación al maíz transgénico y no solo una parte. Así que gracias por estar aquí, Julia Álvarez y Casa. Estaremos al pendiente y nos contarás qué pasa. Muchísimas gracias, Carmen, por el espacio. Al contrario, a ti, gracias. Buen día, gracias a Julia y gracias a quien está escuchando esto. Vamos a ver qué plantean o qué deciden los tres magistrados mencionados.